Bienvenidos una vez más a este inmersivo análisis, donde esta vez nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la lógica difusa. ¿Por qué? A ver, ¿acaso la verdad tiene grados de libertad? Esa es la gran pregunta, sí. O sea, ¿por qué es necesario extender la lógica clásica bivalente a ver más allá de lo que es únicamente y rigurosamente algo que pueda ser verdad o pueda ser falso? Claro, es que tender a eso es casi instintivo. Totalmente. Creo que podríamos distinguirlo como un tipo de falacia lógica, la falacia de la falsa dicotomía. Claro, guardando sus proporciones, ya que la lógica clásica tiene sus propias aplicaciones más puristas, pero la lógica difusa nos ayuda a ver esos pequeños matices de colores. Y vaya si hay matices. Y mencionaremos algunos ejemplos cotidianos para hacer más fácil y digerible esta información. Sin más preámbulo, comencemos. Nuestra misión hoy es sumergirnos en este mundo, repasando fuentes que van desde la historia pura de las matemáticas hasta manuales supertécnicos de inteligencia artificial. Vale, vamos a desgranar esto, porque es muy probable que hayamos vivido engañados por la dictadura de lo absoluto. Es una excelente forma de plantearlo. Y fíjate, para entender verdaderamente esa dictadura de lo absoluto, tenemos que retroceder un poco a los cimientos de cómo pensamos. Al origen de todo. Eso es. Si visualizamos el fondo de todo este andamiaje intelectual, tendríamos que imaginar inmensas estanterías repletas de textos de Aristóteles y, siglos más tarde, los diagramas superprecisos de George Boole. Ellos sentaron las bases inamovibles de lo que llamamos lógica clásica. Una lógica que, digamos, se caracteriza por ser apofántica y bivalente. Y aquí es donde se establece la regla de oro de todo esto, el principio del tercero excluido. Espera, vamos a detenernos un segundo ahí. Apofántica suena a palabreja de filosofía dura, a un concepto diseñado para complicarte la vida en un examen de la universidad. Si lo bajamos a la tierra para quienes nos escuchan, ¿qué significa realmente operar bajo una lógica apofántica y bivalente? Pues significa en esencia que el sistema solo te acepta declaraciones que puedas categorizar estrictamente en dos valores, verdadero o falso. Un 1 o un 0. Exacto, un 1 o un 0. No hay términos medios, no hay zonas grises. Ese principio del tercero excluido dicta que una proposición es absolutamente cierta o absolutamente falsa, sin opción intermedia. O sea, si decimos, los unicornios no existen, eso es un bloque de verdad inamovible. Inamovible. Es un sistema sumamente elegante, de una pureza matemática que roza casi lo estético. De hecho, esto generó un optimismo tremendo durante siglos en la comunidad científica. Ya me imagino, claro, pensaban que lo tenían todo resuelto. Llegaron a creer firmemente que cualquier problema del universo, por muy complejo que fuera, podría reducirse a una larguísima serie de interruptores de encendido y apagado. Y tiene mucho sentido que la mente humana se aferre a esa pureza, porque procesar información bajo una lógica estricta requiere una cantidad tremenda de energía cognitiva. Es interesante conectar esto con el concepto del sistema 2, del pensamiento, Ah, sí, muy cierto. del que tanto se habla en psicología moderna. Ese estado mental que requiere esfuerzo activo, concentración brutal. Es el mismo esfuerzo que hace el cerebro al comprobar un argumento lógico complejo o al intentar aparcar el coche en un espacio increíblemente estrecho. Sudas solo de pensarlo. Literalmente. El cerebro busca atajos para ahorrar energía. La lógica binaria nos da la reconfortante ilusión de que el mundo está perfectamente ordenado. Pero, a ver, la realidad observable, la biología, las interacciones sociales, Son infinitamente más desordenadas. totalmente caóticas en comparación. Y es precisamente ese choque entre la pureza matemática y el desorden enorme de la realidad lo que provocó un terremoto intelectual a principios del siglo XX. Para comprender la magnitud de este colapso, hay que observar el monumental proyecto de Gottlob Frege. Pobre Frege, la que se le venía encima. Menuda tela. Este matemático dedicó prácticamente toda su vida a intentar fundamentar las matemáticas sobre bases lógicas absolutas e indiscutibles. Construyó una fortaleza inexpugnable. Y, bueno, parecía estar a punto de lograrlo. Estaba a punto de publicar el trabajo definitivo de su carrera. Hasta que recibió una simple carta. Es casi una tragedia griega. Bertrand Russell, un joven filósofo, le envía una correspondencia con una paradoja tan destructiva que demuele todo el sistema de Frege de un solo golpe. La famosa antinomia de las clases que se contienen a sí mismas. A ver si logro plantearlo de forma sencilla utilizando la típica analogía del barbero. Venga, a ver. Imaginemos un pueblo aislado donde hay un único barbero. La regla estricta y absoluta del pueblo es que el barbero afeita a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos.
y solamente a ellos. Hasta ahí parece una regla binaria perfecta, ¿no? Claro, encaja en el 1 o 0. Pero entonces llega a la pregunta trampa. ¿Quién afeita al barbero? Exacto, ahí está el veneno. Porque si el barbero se afeita a sí mismo, entonces incumple la regla, ya que solo puede afeitar a los que no se afeitan a sí mismos. ¿Y si no se afeita a sí mismo? Entonces entra en el grupo de hombres a los que el barbero debe afeitar, con lo cual debe afeitarse a sí mismo. Es un bucle irresoluble, Un colapso total del sistema. una contradicción paralizante que asestó un golpe mortal al formalismo. Frege, imagínate, tuvo que añadir una nota al final de su inmensa obra admitiendo que uno de los fundamentos de su edificio se había derrumbado justo cuando el libro estaba en la imprenta. Es que es como si el código fuente del universo se quedara colgado en un bucle infinito, dando error de sistema. Y justo cuando la comunidad matemática intentaba recuperarse de ese golpe y buscaba parches, aparece Kurt Gödel en escena para dar el golpe de gracia, el famoso factor Gödel. Madre mía, Gödel. Los teoremas de incompletitud demostraron algo profundamente inquietante. Establecieron de manera irrefutable que la verdad y la demostrabilidad no son la misma cosa. Eso es clave. Gödel demostró que en cualquier sistema formal lo suficientemente complejo siempre habrá proposiciones que son verdaderas, pero que son matemáticamente imposibles de demostrar. El límite de la verdad absoluta rompió definitivamente el espejo del formalismo perfecto. Lo fascinante aquí es que, al romperse ese espejo de la perfección lógica, nos damos cuenta de que los trozos irregulares reflejan muchísimo mejor el mundo real. ¡Qué gran metáfora! Es que es así. La vida cotidiana, los ecosistemas, las ciencias sociales no caben en una estructura binaria de unos y ceros. La matemática clásica asume certezas infinitas por todas partes, pero la realidad observable está llena de incertezas y de grados. Y es crucial entender que estas paradojas no nacieron como un mero pasatiempo para amargar a los matemáticos. Obligaron a la ciencia a reconocer una necesidad descriptiva mucho mayor. De este colapso sistemático, de esta urgencia por describir el mundo tal y como es, nacen las llamadas lógicas no clásicas. Así es. Y de ese enorme abanico, el punto focal de nuestro inmersivo análisis hoy es la lógica difusa, o como se dice en inglés, fuzzy logic. Que suena mucho más amigable, por cierto. Suena hasta a peluche. Fue introducida formalmente en el 65 por el matemático Lotfi Sadeh, en California, aunque ya tenía antecedentes brillantes, como el sistema trivalente del polaco Jan Łukasiewicz, que décadas antes propuso escapar del blanco y negro, introduciendo valores de 0, 1 y un desconcertante valor intermedio de un medio. Un pionero, desde luego. Totalmente. La lógica difusa, a diferencia de la clásica, permite manejar información imprecisa, asignando grados de pertenencia continuos, un espectro infinito de decimales entre el 0 y el 1. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque abandona esa rigidez asfixiante de la que hablábamos. Exactamente. Si lo analizamos con ejemplos del día a día, vemos que la lógica clásica sufre muchísimo para procesar conceptos vagos que los humanos usamos sin inmutarnos. Afirmar que en una habitación hace calor, que una persona es alta o que un lugar está lejos. Cosas súper comunes. Si intentas programar esto con lógica binaria, surge un problema ridículo. ¿En qué milímetro exacto de estatura dejas de ser una persona baja para convertirte, ¡paf!, en una persona alta? Claro. A los 1,70 m. Si mides 1,69 m, eres bajo, y 1 milímetro más te hace alto de golpe. La lógica bivalente colapsa ante esa gradualidad, pero la difusa prospera. Prospera porque está diseñada matemáticamente para cuantificar esa gradualidad, precisamente. Hay una analogía brillante propuesta por el filósofo Lorenzo Peña, utilizando ciudades, que ilustra esta superioridad a la perfección. A ver, cuéntame. Acompañemos este experimento mental. Supongamos que definimos como la verdad absoluta, el valor 1, puro, el hecho de estar físicamente en la ciudad de Jerusalén. Vale, 1 es Jerusalén. Ahora ubicamos a dos personas. Una está en Viena y la otra está en Londres. Si le preguntamos a la lógica clásica, afirmará de manera tajante que la proposición de estar en Jerusalén es exactamente igual de falsa para la persona en Londres que para la persona en Viena. Les asigna un 0 absoluto a ambas. Exacto, un 0. Son falsedades idénticas e indistinguibles para el sistema. Ya veo por dónde vas. Para la lógica de Aristóteles, un error es un error y punto. Pero en la vida real, Viena está muchísimo más cerca de Jerusalén que Londres. Precisamente. Así que la lógica difusa interviene y capta ese matiz espacial. Diría algo así como, vale,
Ambas son técnicamente falsas, pero estar en Viena es una falsedad notablemente más cercana a la verdad que estar en Londres. ¿Admite que hay grados de error y grados de proximidad a la verdad? Esa es la esencia pura. Y esto nos lleva a una aclaración vital. Un error conceptual muy común que recogen las fuentes y que debemos despejar. La lógica difusa no es lo mismo que la probabilidad. Esto es importantísimo. Se confunden constantemente. Constantemente, pero operan en dimensiones distintas de la incertidumbre. La probabilidad mide la posibilidad de que un evento futuro vaya a ocurrir. Mide nuestra ignorancia sobre algo que aún no se ha resuelto. Pongamos de ejemplo a una figura política pragmática, digamos Deng Xiaoping. Vale. La probabilidad se preguntaría, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que esta persona se convierta al budismo antes de morir? Podría ser un 3%, muy improbable. Pero la lógica difusa no juega a adivinar el futuro. Mide el grado en que algo es verdad en el presente, cuando el evento ya se puede observar. Si esa persona efectivamente decide abrazar el budismo, la lógica difusa mediría el grado real de su devoción. Exactamente. Es una conversión total y mística de valor 1. O es una adopción a medias por conveniencia cultural, con un valor de 0,4. Trata sobre la gradualidad semántica del presente. Es como el eterno dilema del vaso de agua a la mitad. La probabilidad te diría que hay un 50% de opciones de que el vaso termine lleno en el futuro. Pero la lógica difusa observa el vaso actual y te afirma que es verdad en un 0,5, que el vaso está lleno en este mismo instante. Una distinción perfecta. Ahora bien, para que toda esta teoría no se quede en las nubes, tenemos que aterrizarlo y detallar su mecanismo interno. ¿Cómo traducimos esta gradualidad a la ingeniería real? Un sistema de control basado en lógica difusa se estructura en varios pasos muy claros. Primero, el sistema toma datos crudos y utiliza variables lingüísticas. Como en un aire acondicionado, ¿no? Que mide la temperatura. Eso es. En lugar de procesar números fríos, usa funciones matemáticas para transformar, por ejemplo, 22 grados centígrados en etiquetas humanas como temperatura baja, media o alta. Ese proceso es la fusificación, convertirlo exacto en algo gradiente. A 22 grados le asigna, digamos, un 0,3 de pertenencia alta y un 0,7 a media. Exactamente. Una vez que tenemos esas etiquetas, entra el motor de inferencia. Este motor aplica reglas difusas basadas en el sentido común humano, programadas como si entonces. Si la temperatura es alta y la humedad es alta, entonces el ventilador debe ir muy rápido. Y finalmente, el paso más crítico. ¿La desfusificación? Sí, el sistema toma todas esas conclusiones borrosas y las convierte de nuevo en un valor numérico exacto y tajante, como los voltios exactos para girar el motor en ese milisegundo. Y el resultado de esa desfusificación está ejecutando acciones por todas partes. Esta lógica ha moldeado nuestra comodidad diaria de forma invisible. Está en los aires acondicionados, para que no se enciendan y apaguen a lo bruto. Están las lavadoras modernas, que evalúan la turbidez del agua para saber cómo de sucia está la ropa. ¿En sistemas de seguridad también? Sí. En los frenos ABS de los coches, leen la adherencia y adaptan la presión en fracciones de segundo. Y hasta en el diagnóstico médico, donde los pacientes suelen reportar síntomas superambiguos. Viéndolo así, parece el sistema perfecto para imitar el razonamiento humano. Sin embargo, no es una solución mágica. Hay un caso de estudio real en recursos humanos, en selección de personal, que lo demuestra. Este estudio es fascinante. Sí. Un equipo de investigadores probó 2 métodos para contratar candidatos en una gran cadena de supermercados. Por un lado, un modelo estadístico clásico muy rígido de regresión múltiple, y por otro, un sistema basado íntegramente en lógica difusa. A priori, si se trata de evaluar perfiles humanos, habilidades blandas, liderazgo potencial, yo apostaría todo por la lógica difusa. Parece diseñado a medida para entender los grises humanos frente a un algoritmo frío. Esa era la expectativa generalizada, pero cuando cruzaron las elecciones con las evaluaciones de desempeño reales meses después, los datos dieron un giro tremendo. El modelo clásico de regresión múltiple logró un 80% de precisión al predecir a los mejores empleados. Un 80%. ¿Y el sistema difuso? Apenas alcanzó un 22% de acierto. Un 22 frente a un 80 es una paliza estadística monumental y, claro, plantea una paradoja tremenda.
Al intentar modelar las reglas basándose en cómo deciden los expertos humanos, el sistema difuso internalizó y replicó los mismos sesgos inconscientes que plagan nuestro juicio humano. Exactamente. Mientras que la estadística clásica se ciñó a los indicadores duros. Si conectamos esto con el panorama general, este caso ilustra una transición tecnológica enorme. La lógica difusa tuvo su época dorada en los 80 y 90 para sistemas de control. Pero en predicciones complejas ha sido desplazada. Totalmente. Desplazada por el machine learning y las redes neuronales profundas. El deep learning. Devoran datos, descubren patrones ocultos y no necesitan que un ingeniero defina manualmente cientos de reglas difusas. Pero claro, alimentar a una IA con el conocimiento del mundo tiene un efecto secundario. Si absorbe terabytes de Internet, va a ingerir millones de datos que se contradicen. Y aquí volvemos a la filosofía. En la lógica clásica existe el principio de explosión. Si introduces una contradicción, el sistema colapsa. Se puede deducir cualquier cosa. Un desastre para una IA. Si una IA moderna operara bajo esa fragilidad, empezaría a generar sinsentidos en el instante en que leyera 2 artículos de Wikipedia que discrepan sobre una fecha histórica. Entonces, ¿cómo no implosionan constantemente? Sobreviven gracias a la lógica paraconsistente. Un avanzado cortafuegos cognitivo. Amputa ese principio de explosión. Acepta que la información contradictoria existe y es inherente a grandes bases de datos. ¿No se vuelve loca? No, simplemente confina la anomalía. Pone los datos contradictorios en cuarentena, limita las deducciones sobre ese conflicto y permite que el sistema siga razonando de manera segura con el resto de los miles de millones de datos fiables. Tolerancia a fallos pura y dura. Es como si la máquina dijera, vale, tengo 2 fuentes que no cuadran, dejamos el tema en pausa y seguimos con lo sólido. Pero hay un paso más allá en la abstracción matemática, la lógica neutrosófica. Esto ya es el extremo absoluto. Ataca de frente las paradojas puras que han atormentado a los filósofos. Tomemos la paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. En lógica bivalente hay un cortocircuito irremediable. Si asumimos que la frase es verdad... Entonces lo que dice es cierto, y por tanto es falsa. Exacto. Pero si asumimos que es falsa, entonces está mintiendo sobre ser falsa. Ergo, es verdad. Un bucle infinito. Pero lo que hace la lógica neutrosófica es crear un espacio tridimensional. En lugar de forzar que sea verdad o mentira, le asigna coordenadas matemáticas simultáneas. Un porcentaje de verdad, un porcentaje de falsedad y un porcentaje de indeterminación. El sistema puede procesar la paradoja afirmando que es 100% verdadera, 100% falsa y 100% indeterminada. Todo a la vez. Le otorga coordenadas exactas a ese agujero negro para que no destruya el resto del cálculo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos lógica clásica para certezas, difusa para grises, paraconsistente para contradicciones y neutrosófica para paradojas. Da la impresión de que hemos fragmentado el conocimiento en islas separadas. Podría parecer caótico, es cierto, pero la respuesta está en la síntesis suprema, la lógica sintáctica categórica unificadora, o el SSU, basada en la teoría de categorías, nos enseña que no hay un solo rascacielos solitario de lógica. No hay una única torre que lo gobierne todo. Exacto. La clásica es el granito inmutable, la intuicionista es para el software, la difusa para lo analógico y la paraconsistente para las inconsistencias. Conforman una gran metrópolis interconectada. Pensemos en el piloto automático de un avión, enfrentando una tormenta. Un gran ejemplo. Ese sistema no puede depender de una sola familia lógica. Necesita la difusa para ajustar suavemente los alerones ante variaciones sutiles del viento. Y necesita la paraconsistente de fondo para no colapsar si 2 sensores se congelan y envían datos contradictorios de altitud. Todas cooperan en fracciones de segundo. Ese ejemplo del avión aterriza de maravilla todo lo que hemos estado desgranando. La lógica ha dejado de ser reglas polvorientas escritas con tiza. Es el motor deductivo invisible del mundo moderno. Es la arquitectura detrás del software que está procesando las voces de este preciso momento. Así es. Además, nos permite entender una realidad que la física moderna nos dice que es relativista. Es tan intuitivo como conducir por una autopista. Para quien conduce, los árboles del paisaje van a toda velocidad hacia atrás. Para alguien sentado en el arcén, los árboles están quietos y es el coche el que cruza la escena. Verdades simultáneamente correctas dependiendo del marco de referencia. Esto plantea una pregunta importante de cara al mañana. A medida que nuestras herramientas adquieren una potencia incomprensible, ¿cómo evolucionará nuestra relación con estos sistemas lógicos? El deep learning domina hoy,
pero actúa como una caja negra impenetrable. Y arroja decisiones que ni los ingenieros pueden rastrear. Y justo ahí asoma el siguiente gran horizonte tecnológico. Y precisamente con esa fascinante proyección hacia el futuro, queremos ir cerrando este análisis invitando a la audiencia a una reflexión final. El futuro de los matices y la lógica difusa no es desaparecer, sino integrarse con el Deep Learning para crear lo que se denomina Inteligencia Artificial Explicable, o XAI. Lograr que nos expliquen sus decisiones. Exactamente. Redes neuronales que mantengan su capacidad masiva, pero usen lógica difusa para traducir sus indescriptables decisiones a un lenguaje gradual y comprensible, que nos diga: he tomado esta decisión basándome moderadamente en esta variable y altamente en esta otra. ¡Qué maravilla sería eso! Y esto nos deja con un pensamiento enormemente provocador. Si algún día logramos que las máquinas dominen estos matices de colores de la lógica difusa para justificar sus acciones, es posible que una inteligencia artificial futura llegue a comprender y a navegar por los complejísimos grises de la moralidad y la justicia humana de una manera mucho más equitativa, ponderada y precisa que nuestras propias leyes actuales. Unas leyes que a menudo siguen estancadas en la rígida lógica bivalente de culpabilidad o inocencia. Ahí lo dejamos. Invitamos a quienes nos escuchan a llevarse esta duda consigo, a seguir cuestionando las dicotomías estrictas de blanco y negro que nos rodean a diario y explorar siempre los fascinantes matices que existen en medio. Hasta el próximo inmersivo análisis.